Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, si lo quieren escuchar, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal de Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida, como siempre, a esta mesa, Paula. Gracias, buenos días. Sebastián Rotela, periodista de ProPublica, bienvenido también. Gracias, buenos días. Y Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Y el primer asunto, Pablo, tiene que ver con una decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que está en la primera página de toda la prensa mundial, habría que decirlo. Y es que ha escrito un memorando y ha firmado un memorando y con un golpe de bolígrafo ha retirado a los Estados Unidos de la Alianza Transpacífico. La Alianza Transpacífico, conocida por las siglas en inglés TPP, era un grupo de 12 países que querían formar una gran área de libre comercio. Y ahí están Australia y Brunei, y también está Canadá y Chile y el Japón y Malasia y México, Nueva Zelanda, el Perú, Singapur y Vietnam. Esos 11 más los Estados Unidos. El expresidente ya estadounidense Barack Obama había pisado el acelerador para que esta alianza tuviera mucho éxito, pero el señor Trump, Donald Trump, el presidente actual de los Estados Unidos, pues decidió retirar al país de esta iniciativa. Dicen que la idea, y lo dicen los analistas, que la idea del TPP en cierto modo era contener el avance comercial de la China. E incluso el editorial del periódico The Wall Street Journal aquí en Estados Unidos señala que tal vez habría sido más fácil para Trump enfrentarse a la China con el TPP en el bolsillo, pero que ahora ha cometido un error. Usted, que es un hombre al que le gusta la economía, ¿cuál es la lectura que le da a lo que ha pasado? Sí, bueno, lo primero es, hablando del Wall Street Journal, la increíble deferencia que el Wall Street Journal ha tenido con esta decisión de Trump. Si esta decisión lo hubiera hecho un demócrata, a los editores del Wall Street Journal les habría salido la espuma por la boca. El editorial es muy educado, muy mesurado, etc. Bueno, el TPP tenía dos vertientes, la económica y la política. La política, o estratégica o geoestratégica, si se quiere, era muy clara, era crear una comunidad de intereses que frenara a China. Evidentemente esto no existe porque Estados Unidos se retira. Estados Unidos con Trump es uno de los pocos países en la historia que está renunciando a ser una potencia, con lo cual está dejando todo ese campo a China. Ya hay países como Vietnam, como Filipinas, como Tailandia, que están mostrando más interés en acercarse a China, a pesar de que ellos no querían acercarse a China, porque China es el gran gigante regional, pero que están viendo que Estados Unidos está dejando la zona. Con lo cual, digamos que este aspecto es bastante claro. Bueno, Estados Unidos le está dejando una buena parte del Océano Pacífico a China con esta decisión. La segunda parte es la racionalidad económica. Estos tratados son muy complicados, tienen muchísimas excepciones y siempre es muy difícil saber exactamente quién gana y quién pierde. Y normalmente suelen tener también un componente político muy grande. Ahora bien, lo que no deja de ser llamativo por parte de Donald Trump es que no ha dado verdaderamente ningún motivo para justificar por qué deja el TPP. Él ha dicho que quiere acuerdos bilaterales porque son más fáciles de poner en práctica y ha utilizado un poco esta retórica viril que tanto le gusta de si no cumples los acuerdos en 30 días estás fuera, ¿no? Estás despedido. Cuando, bueno, las cosas no suelen ser así. Pero llegar a acuerdos bilaterales tampoco es nada fácil. O sea, desde luego hay que tener el ejemplo de la administración Bush, que también quería acuerdos bilaterales. Al final hizo un pequeño acuerdo multilateral con América Central, pero cuesta muchísimo. Con lo cual no queda tampoco muy claro por qué Donald Trump ha sacado a Estados Unidos de aquí. Y en último término, hay una última cosa, que este tipo de cosas disminuyen, digamos, la capacidad de otros países de confiar en Estados Unidos. El protocolo de Kioto, del que Bush se salió, ahora este acuerdo que había sido promovido por Estados Unidos, e incluso la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, estas cosas demuestran que Estados Unidos no es un socio fiable. Es verdad que Hillary Clinton, la candidata derrotada en las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, la exsecretaria de Estado demócrata, también habría hecho lo mismo que hizo el señor Donald Trump. Ella estaba en contra de lo del TPP. Y también es verdad que el señor Donald Trump ha dicho que quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA por sus siglas en inglés, con
México y con Canadá, y próximamente se reunirá con el señor Justin Trudeau, primer ministro canadiense, y con Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano. ¿Qué consecuencias puede tener esta determinación de ayer de Trump frente al TPP? El tema aquí es, como bien dices, Hillary Clinton se ponía este tratado. Bernie Sanders, que es digamos, el opuesto diamétrico de Donald Trump, también lo ponía. Y hay una crítica ahí que hacen, dejando al lado esta administración en general, que estos tratados han beneficiado mucho al capital, a los empresarios y menos a los obreros en Estados Unidos y los otros países con quien se hacen los acuerdos. Entonces, si todo esto fuera, como dice Trump y dicen otros, para proteger al obrero americano que ha sufrido muchísimo, yo creo que esta parte sería positiva, simbólicamente. Si ahora estamos replanteando estos tratados para ver cómo mejoramos la situación de los trabajadores, que son en gran mayoría los que sufren estos casos, sería bueno. Ahora, estamos hablando de una administración, por ejemplo, que ha puesto un secretario de Trabajo, que es un ejecutivo que se ha dedicado su carrera a poner todos los derechos de los trabajadores, entonces tengo mis dudas, ¿no? Pero la crítica en sí de que hay que mirar el tema del obrero americano y cuánto ha sufrido en los últimos 30 años, es un planteo que ojalá de todo esto, si hay una parte positiva, que salga como una prioridad más importante. Vamos a ver. Y fuera de eso, el señor Donald Trump, que por otra parte, y haciendo un paréntesis, ayer se reunió con líderes del Congreso y dijo que había perdido las elecciones por varios millones de votos depositados por indocumentados aquí en Estados Unidos, lo cual no es verdad. Anunció una rebaja de impuestos. Tiene usted un artículo hoy en Clarín de Buenos Aires sobre el tema. ¿Lo conseguirá? Yo creo que sí, porque en eso no va a haber mucho problema precisamente con el Congreso, porque tanto los republicanos trumpistas como los republicanos moderados, que muchos no lo quieren o lo están tratando de digerir a este nuevo presidente, están de acuerdo con esta filosofía tan reaganiana de bajar los impuestos a las empresas para que en una especie de economía de derrame o de goteo muy reaganiana, si los trabajadores o si los empresarios tienen menos impuestos, empiezan a producir más y eso van a contratar más trabajadores, esa economía va a derramar sobre las clases medias. Pero bueno, este modelo no ha funcionado demasiado en la época de Ronald Reagan. Finalmente, al final de su mandato, terminó aumentando los impuestos. Pero más allá de eso, quiero agregar algo a lo que... sobre el TPP. Sobre el TPP, porque sobre el tema de los trabajadores. Es evidente que Trump lo que está haciendo es tratando de dar respuestas a una masa de trabajadores que lo ha votado y que le ha servido para ganar las elecciones. Él ha culpado de todos los males de la economía estadounidense a la globalización. Yo he estado recorriendo mucho el cinturón industrial de los Estados Unidos, he hablado con muchos de estos trabajadores que votaban a Bernie Sanders en su momento porque estaban en contra del TPP y terminaron votando paradójicamente por Donald Trump, que parecían las antípodas. La deslocalización de empresas que lleva el Tratado de Libre Comercio, tanto como el NAFTA como el TPP, si se hubiera aprobado, es uno de los fenómenos, porque los empresarios con costos mucho menores en México, por ejemplo, o en Asia, deciden trasladar sus empresas porque pagan a un obrero $3, cuando aquí en los Estados Unidos le están pagando $26 la hora, ¿no? Entonces, muchas empresas están yendo. Eso es parte de un fenómeno que está afectando y quizás pueda, con la renegociación de estos tratados, pueda contenerse, o con las amenazas de Donald Trump de aplicar mayores tarifas a las empresas puedan contenerse. Pero hay otro fenómeno que está afectando la economía, que Trump no le prestó atención, tampoco Hillary, en el interior, y que yo lo he visto hablando con decenas de trabajadores, es la automatización. Las empresas están despidiendo trabajadores, no solo porque cierran y se van a otros países, sino porque la automatización normal, lo que lleva al avance tecnológico de las empresas, está contratando a una sola persona lo que antes le hacían 5 o 10 obreros, porque tienen un robot que reemplaza la mano de obra. Y ese trabajador que queda despedido no puede reinsertarse al mercado laboral de manera competitiva porque se quedó atrás, porque no logró una capacitación suficiente. Esa persona consigue un trabajo nuevo en un McDonald's, en un call center, ya dejó de ganar lo mismo que antes. Es un trabajo precario. A este fenómeno nadie le prestó atención, ni siquiera Donald Trump. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Ustedes me perdonarán al empezar este programa, al mencionar al presidente de Estados Unidos, dije Barack Obama, me confundí, el presidente es el señor Donald Trump, pero las cosas han ido cambiando en los últimos días. Bueno, hay noticias de Inglaterra, del Reino Unido, del Brexit, porque Theresa May, la primera ministra conservadora, pues tiene que llevar adelante todos los trámites para que ese país se salga de la Unión Europea como consecuencia del referendo del pasado mes de junio, donde el 51,9% de los ciudadanos votaron justamente por ese retiro. Pero la señora Theresa May tenía un pleito judicial para establecer si ella podía llevar a cabo estos trámites directamente o si se necesitaba la aprobación del Parlamento. La Corte Suprema de Justicia, por 8 votos contra 3, en las últimas horas ha dicho que se requiere el voto del Parlamento. Es decir, que tendrá ella que someterse a esa determinación del Poder Legislativo. ¿Es esto una derrota para la señora Theresa May o es simplemente esto se va a retrasar unos pocos días más? Hay un plazo hasta el 31 de marzo y fuera de eso ella no necesita la autorización de los parlamentos regionales ni de la provincia británica de Irlanda del Norte, ni de Escocia, ni de Gales. ¿Es esto una derrota para ella, repito, o es una cuestión de trámite? Yo creo que es más bien una cuestión de trámite. Supongo que para ella es una pequeña derrota en el sentido que para este proceso, este divorcio que va a ser tan doloroso y complicado, le añade una dimensión de más complicación y tener que trabajar con más actores y todo eso, pero iba a ser así, entrar en ese territorio tan difícil y desconocido como va a ser el Brexit, iba a ser así. Y yo creo que políticamente inclusive poder compartir responsabilidades por ese proceso, tal vez a ella en el largo plazo puede ser positivo, pero obviamente estas cosas, por muy sencilla que era la pregunta, sí o no, o sea, cuando empiezas en el proceso real de deshacerse de una serie de instituciones y, a nivel nacional y europeo y todo eso, yo creo que no es una gran sorpresa y supongo que los británicos que ya llevan semanas hablando con diplomáticos británicos que se están planteando toda una serie de estrategias, esto estaba dentro de las posibilidades y creo que ella va a meterse a trabajar en el tema. Pablo Lugones. Yo creo que es una derrota a medias, porque ella tiene asegurada una mayoría en el Parlamento. Lo que va a hacer es complicar, porque ella quería una salida limpia, pura, rápida de Europa para resolver los temas acuciantes, sobre todo de inmigración. Esto lo que va a hacer es demorar un poco, no creo que se extienda más allá del plazo del 31 de marzo como tiene previsto. Lo que sí va a tener ahora el desafío de qué proyecto ella va a presentar al Parlamento. Ella lo que quiere es presentar un proyecto sencillito, despojado, para que no se lo llenen de enmiendas, de arreglos y cosas, para que el proceso sea más rápido. Así que el gran desafío de ella es ahora, pero creo que tarde o temprano va a salir, el Brexit sale. Pablo Pardo. Sí, yo creo que de hecho ha sido en cierto sentido un triunfo para May, porque el Supremo ha dicho que los parlamentos de Escocia y del Ulster, de Irlanda del Norte, no tienen nada que decir en este caso. Y eso sí que podría haber sido un verdadero problema para May. El hecho de que la oposición laborista también esté a favor del Brexit, pues prácticamente allana completamente el territorio. O sea, va a haber probablemente parlamentarios que voten en contra, etcétera. Habrá un debate, pero todo parece indicar que el gobierno va a presentar pues una propuesta muy rápida, muy pronto, muy breve, que probablemente los nacionalistas escoceses presenten muchas preguntas, traten de crear un debate, pero ahora mismo el Brexit es completamente imparable. Incluso en el caso de que Irlanda del Norte y Escocia hubieran tenido que decir, bueno, en ese caso sí que se habría introducido un grado de incertidumbre, pero probablemente no lo hubieran descarrilado, y esta sentencia del Supremo, pues prácticamente, incluso hasta se puede decir que le añade todavía más legitimidad a May a la hora de llevar a cabo el Brexit. Se puede decir que institucionalmente es un apoyo muy considerable. Ya regresamos al Club de Prensa. Bueno. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Sebastián, hay datos de las Naciones Unidas sobre los migrantes y además hay datos que llaman la atención en lo que tiene que ver con algunos fenómenos económicos. Por ejemplo, los 10 países que más envían migrantes a otras naciones son Estados Unidos, no, en este caso son los que más reciben inmigrantes, los que más reciben inmigrantes. Estados Unidos tiene 46.600.000, Alemania 12 millones, Rusia 11 millones, Arabia Saudí 10 millones y el Reino Unido 8 millones y medio. Los que más envían migrantes son la India con 15 millones, México con 12 millones, Rusia con 10 millones,
la China con 9,5 millones y Bangladesh con 7,205,000. Hay 243 millones de migrantes en el mundo, son el 3,4% de la población, pero hay unos datos que realmente llaman la atención en esto de las Naciones Unidas. Fíjense lo curioso, una cuarta parte de los migrantes nigerianos americanos, es decir, aquí en Estados Unidos, una cuarta parte, ganan más de $100,000 al año. Es decir, es gente muy preparada que tiene unos ingresos muy altos. Y en el caso de los inmigrantes de la India, el 21% de los inmigrantes indios en territorio estadounidense están en puestos de alta gerencia o en ocupaciones financieras. ¿Le llama la atención esto de los nigerianos, por ejemplo? Uno pensaría que quizás como vienen del África, no habrían podido tener una educación tan buena y aparentemente sí están muy preparados. No me sorprende mucho en Estados Unidos porque uno se fija en ciudades como Nueva York o Los Ángeles, que la migración, por ejemplo, africana, es muy exitosa, muy trabajadora, muy de tener su comercio, muy de ir a la universidad. La India, por supuesto, o sea, la migración india, yo he visto estadísticas en Inglaterra que el indio medio tenía, creo, en aquel momento mejor preparación académica que el británico nacido nativo, ¿no? O sea, la migración es positiva y yo lo he visto, por ejemplo, yo recuerdo ciudades como Los Ángeles en los años 90, por ejemplo, que tú veías como los malos barrios, cuando llegaron grandes entradas de mexicanos y centroamericanos, iban mejorando, gente que compraba casas, gente que trabajaba, gente que estaba ahí con comercios en la calle y todo eso, y que la energía del barrio cambiaba. O sea, la migración es, en muchos casos, y sobre todo en este país, bien positiva, y no hay duda de eso. Y es muy variada, ¿no? O sea, en Washington, por ejemplo, tienes una clase de emigrantes de los países más castigados de la tierra, de Somalia y Eritrea, por ejemplo, gente que avanza, que estudia, que se integra a la clase media, y en Estados Unidos al menos ha sido el gran motor del éxito y espero que siga siendo. Pablo Luganes. Es indiscutible los beneficios que tiene la migración, no solo para los Estados Unidos, sino todo el mundo. Lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, en estos últimos años, de la mano del populismo, es que estos movimientos populistas están asociando a la inmigración a todos los males modernos, ¿no? Como la falta de trabajo, como el terrorismo. Entonces lo que está pasando en estos momentos, lamentablemente, es que gran parte de la gente que se siente representada por estos fenómenos populistas ve a la inmigración como una amenaza no solo a la seguridad, sino a la identidad como país, ¿no? Dando vueltas por la América profunda, reitero un poquitito eso, donde la mayoría es blanca, cristiana, ven a los inmigrantes que son mexicanos, de pronto que son indios, que son católicos, que no son cristianos, son musulmanes, de pronto lo ven como una amenaza a la identidad. O sea que más allá de lo que podamos decir de las estadísticas que son absolutamente positivas, existe este pensamiento y estereotipo muy arraigado que los populistas están tomando para hacer bandera. Último minuto, Pablo, perdón. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Pablo y con Sebastián. Es decir, en el caso del populismo hay una cosa muy curiosa cuando se habla de la inmigración, que es que los inmigrantes, digamos, roban empleos y roban ayudas del Estado al mismo tiempo. Y no pueden robar las dos cosas. O vienen aquí a vivir del Estado, o a España, o a Europa, o a donde sea, o vienen a trabajar, no pueden hacer las dos cosas. Y normalmente lo que vienen es a trabajar. En muchos casos, además, los inmigrantes, sobre todo los que vienen de lejos, aunque sean de países, digamos, en vías de desarrollo, es precisamente la élite, es la gente más educada y la gente más preparada. En Estados Unidos, prácticamente todas las grandes empresas y todas las empresas famosas que hay, Apple la fundó el hijo de un inmigrante, uno de los dos fundadores de Google es un inmigrante, es decir, está lleno de ejemplos múltiples por todas partes. Y efectivamente, pues, por ejemplo, en el caso del país que ahora mismo produce más inmigrantes legales en Estados Unidos, que es China, pues es evidente que la gente que viene es gente muy preparada. Yo creo que en general, y en España tenemos el ejemplo, porque España es un país que ha pasado de tener 0 inmigrantes en 15 años a ser el 10º con más inmigrantes. Y no se ha producido, digamos, ningún tipo de fractura social. La crisis económica que tuvimos en España la hicimos los españoles, nosotros a nosotros mismos. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.